hablar como esponja es como una laringe arriba y el sonido es como más vibrante en las notas agudas. Eso es una cosa y la otra. De hecho, a nivel laringio se produce algo que se llama twang, si es que lo has escuchado alguna vez, y esto te va a funcionar muchísimo. Hola, bienvenidos a un video más de Blue Studios. Mi nombre es Ivana Valadez y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para nosotros los cantantes. Este tema es... ¡resonancia! A ver cómo le hace uno para resonar como cantante. Vamos a hablar acerca de este tema. ¿Por qué? Porque estábamos teniendo una serie de videos acerca de afinación y la verdad es que la afinación, aunque tú la produzcas súper bonito a nivel laringio, que tus cuerdas vocales hagan el tono fundamental maravillosamente bien, la frecuencia fundamental de tu nota, o sea, la producción de hercios que se necesitan para hacer la afinación de tu nota, que estés así preciso, puede ser que si tu tracto vocal no está en las condiciones que debería, tu sonido para los demás que te escuchan suene desafinado. Sí. Entonces vamos a estar hablando acerca de resonancia por esta razón. Así que si te interesa este tema de resonancia, pues ya sabes, dale like, suscríbete para que te lleguen las notificaciones, pícale a la campanita y así vas a tener un seguimiento de los videos que hemos estado llevando acerca de afinación y acerca de muchos otros temas más sobre el canto, muchos, en otras temporadas. Puedes ir a verlos por ahí. Sin más, vamos para allá. ¿Y qué es la resonancia? La resonancia es la capacidad vibratoria que un objeto tiene para resonar en otro. En pocas palabras, tú produces tu sonido a nivel de las cuerdas vocales. Entonces se produce el sonido, ¡pum!, cantas y después se producen unas ondas de sonido que rebotan una a la otra y se va amplificando ese sonido en varios otros sonidos que forman ese sonido. Ya sé que está bien raro, pero al principio te vas a quedar como de que ¿what? Pero simple y sencillamente ondas que chocan con otras ondas y se vuelven más grandes y así tu sonido retumba por todos lados. Ok, estaba hablando acerca de una cavidad muy grande donde va a resonar tu voz, que se llama tracto vocal. Memorízatelo, tracto vocal, ahí es donde va a resonar tu voz. ¿Qué es el tracto vocal? En los mamíferos, entonces ahí estamos los humanos, tenemos que lo conforma la laringe, después la faringe, después la cavidad oral y la cavidad nasal. Todo eso forma tu tracto vocal, que es donde va a resonar tu voz. Tu voz se produce primero en la laringe, que es tu fuente, y el filtro es este tracto vocal, que nosotros lo podemos modificar, hacer diferentes posiciones de tracto vocal para que tu voz resuene de maneras diferentes. Oh, está bien loco. Y así puedes producir colores en tu voz que a veces pueden parecer más oscuros o más brillantes dependiendo de cómo vas a modificar ese tracto vocal. Y ahora, ¿qué son los armónicos? Este video va a estar así lleno de cosas bien raras. O sea, de qué resonancia y de qué ondas sonoras y de qué tracto vocal y qué armónicos y no sé qué. Pero wow, tranquilo, todo esto te va a funcionar. Vas a ver, tú relax, vamos a trabajarlo de una manera práctica. Y los armónicos, resulta que la voz, la nota que tú vayas a producir, vamos a suponer que es este la. La. Ese la no es lo único que suena en este espacio sonoro. La. Suenan más notas que hacen que el sonido resuene y tenga la cualidad acústica para que el sonido sea así de bello como lo es. ¿Y cómo suceden estos armónicos? Resulta que los armónicos son una secuencia infinita de notas que se van duplicando. Vamos a suponer que este la es de 440 hercios. Hertz. Esos hercios en el ambiente se van a duplicar. Primero a la primera y luego a la segunda potencia y luego a la tercera potencia y la cuarta y la quinta y así infinitamente dependiendo de qué tanta resonancia produzcas. Este la pongamos que es 440, que lo es. Y después el doble pues es 880. Y de estos 880 el doble y 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 se van haciendo cada vez más chiquitos y así se van haciendo una serie de sonidos que forman este sonido y hace la riqueza sonora para que resuene por todos lados y retumbe y rebote. Y esos son los armónicos. Ahora me voy a meter en un tema un poquito controversial para algunos maestros y para algunos
cantantes y así. Pero bueno, pues ya estamos aquí. Resulta que los resonadores, uno piensa que los resonadores pues están así que en la máscara, ¿sabes? En la máscara y que en la nariz y en la frente y en el pecho y así, ¿no? Hay diferentes escuelas acerca de la resonancia. Yo no voy a decir que ninguno esté mal, o sea, son sensaciones y lo vamos a estar manejando y lo voy a explicar en este momento, porque luego existe un poquito de confusión y lo vamos a manejar. Sí son resonadores, sí lo son, pero hay dos tipos de resonadores: resonancia forzada y resonancia libre. ¿Qué pasa con estas cosas? Ok, así, para simplificarlo, la resonancia forzada resulta que es la resonancia de un objeto que produce hacia otro objeto. Por ejemplo, mi voz resuena, esas ondas de sonido resuenan no directamente, pero sí retumban o chocan con otra cavidad, por ejemplo, que es mis pulmones, la cavidad torácica, ese hueco que existe enorme aquí, y eso se siente resonancia vibrar en el pecho. ¡Ah! Tú lo puedes sentir. ¡Yay! 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 Lo puedes sentir súper claro. Y por eso se le llama voz de pecho, que le llaman a la voz que suena en los graves. Luego, este asunto de que la voz de cabeza, que se siente como que retumba en tu cráneo y en tu cabeza y en tus senos paranasales. Eso que se siente como que se siente, retumba, la voz retumba en este otro hueco o en estos otros huecos. Pero no necesariamente significa que sea un medio de resonancia para tu voz. En realidad, eso retumba, como te lo digo, es una resonancia forzada que tú vas a sentir como sensación, así simple y sencillamente. Se siente una resonancia aquí, más no significa que el sonido resuene ahí. Si te pones a analizarlo, es un ejemplo súper claro. La voz se produce aquí, ¿no? En las cuerdas vocales sale el sonido hacia afuera. ¿Cómo vas a resonar tu voz desde aquí a acá? Si esto pues no pasa, o sea, el sonido viene aquí, se produce aquí y pasa. Ajá. Entonces es un rebote, en realidad es un rebote lo que tú sientes. Y está perfecto. Esto te va a servir para identificar que estás haciendo los sonidos de una manera correcta, más no significa que en realidad resuene para los demás ahí. Resuena solo para ti, como sensaciones internas. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la resonancia libre. Esa sí es la que nos importa y es la que tiene que ver con el tracto vocal. Y ahora sí, la que nos interesa, la resonancia libre. ¿Qué es lo que pasa con la resonancia libre? También se le llama resonancia simpática. Hagan de cuenta que la voz no necesita de otro cuerpo para resonar. Entonces resuena en el tracto vocal, en el caso de la voz, y es lo que los espectadores escuchan. Los espectadores, o sea, las personas que te escuchan, no van a escuchar cómo vibra tu cabeza o cómo vibra tu pecho. Van a escuchar lo que sale de sonido de tu boca hacia todos lados y retumba con las paredes o con lo que hay alrededor. Ahora sí, la resonancia libre tiene que ver con el tracto vocal y con las estructuras que conforman el tracto vocal. Vamos a hablar de ellas y vamos a ver qué ejercicios podemos hacer para identificarlas. Vamos a hablar primero de la primera estructura que aparece, ¿no? Después se produce el sonido precisamente en la laringe, y la laringe también es un resonador. ¿What? Es un resonador. Tú puedes bajar y subir tu laringe, y cuando bajas y subes tu laringe, tu tracto vocal se hace más amplio o más reducido. Esto es anatómicamente visible. Tú puedes observar aquí justo en mi laringe, que es como súper notoria. No me vayan a criticar por eso, yo sé que tengo manzana de Adán. Pero sí soy niña. No pongas eso. Cuando tú hagas tu laringe, haces tu espacio para los armónicos graves más grande. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque esto le da un sonido demasiado oscuro y a veces pierde armónicos agudos, entonces pues suenas opaco. Si tú subes tu laringe, es como hablar como Bob Esponja. Justo estaba hablando con una maestra acerca de eso. Y hablar como Bob Esponja es como una laringe arriba, y el sonido es como más vibrante en las notas agudas. Eso es una cosa y la otra. De hecho, a nivel laringio se produce algo que se llama twang, si es que lo has escuchado alguna vez, y esto te va a funcionar muchísimo para producir resonancia. Tiene que ver con algo que se llama embudo ariepiglótico. Para no hacerte el cuento largo, el embudo ariepiglótico lo que hace es que tu epiglotis, que es un cartílago que hace que tu comida no vaya a los pulmones y que tu aire no vaya a tu panza. Esta cosa se mueve. Plup, 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 plup. Y lo que tú haces con eso es hacer un espacio más grande o más pequeño de cavidad del aire. Ahí justo a nivel laringio, tú puedes manipular ese embudo ariepiglótico para que suceda el twang, que es como un espacio más estrecho en tu cavidad laringea.
entonces se produce un sonido un poquito más chilloncito y pues te va a servir de hecho para hacer belting o para hacer voz mixta o para hacer sonidos como un poquito más sonoros pero chillones. Depende de estilos. Voy a hacer unos ejemplos de una laringe arriba y abajo. Primero laringe abajo. Esta noche ahí en el muelle me encontré una sirena. Los armónicos graves están así, siendo felices. Los armónicos agudos están de ¿por qué no me invitaste a la fiesta? Ahora, vamos a hacer la misma melodía con la laringe arriba. Laringe arriba. Esta noche ahí en el muelle me encontré una sirena. ¿Escuchas la diferencia? Ahora fue como de que cero color. Bueno, pues tiene color, pero metálico, ¿no? Entonces tú vas viendo. Ahora voy a hacer lo del embudo epilótico, lo del twang. Esta noche ahí en el muelle me encontré una sirena. Estoy como cerrando el espacio. Se produce más sonido en los graves, por ejemplo, pero con brillo. Es interesante. Depende del género que quieras cantar, te pueden funcionar estas herramientas. Ok, ahora vamos al resonador número 2. Este resonador es el más importante del universo. Por favor, préstale muchísima atención. De verdad, es el resonador más importante para que tú puedas resonar súper bonito. Esta es la faringe. Después de la laringe está un tubo que mide como aproximadamente entre 12, 14 centímetros, dependiendo de cada persona. 14, 15, no sé, por ahí. Depende de cada estructura física. Se divide en 3 partes. Tienes lo que es la laringofaringe, que va desde donde empieza la laringe hasta casi llegando a tu boca. Después la orofaringe, que empieza donde está como la primera espacio de tu boca como hacia la nariz, este pequeño espacio de aquí. Y después tienes la nasofaringe, que es el espacio entre la boca y la nariz, o las narinas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes modificar este tubo tan grande, porque la verdad es que está grande, es el resonador más grande que tienes, para producir diferentes sensaciones de sonido. Hay unos músculos que se llaman constrictores faringios y esos hacen que tu faringe se ponga amplia o chiquita o amplia o chiquita. De preferencia, amigo o amiga, es mejor que mantengas amplia la faringe, súper relax. ¿Cómo lo puedes sentir? Pues bostezando. Bosteza solamente como para relajar. No significa, ojo, que vayas a cantar en una posición de bostezo. Eso hay que tener muchísimo cuidado, que no se malinterprete. Pero solamente te sirve para relajar y sentir como el espacio de la faringe. Ahí está. Lo único malo de eso, de cuando bostezas, es que la laringe se baja y entonces pierdes armónicos agudos. Se trata solo de que sientas esa apertura de tu faringe. Más adelante vamos a estar hablando acerca de esto, porque la verdad es un tema súper importante y lo voy a manejar más a fondo. Pero bueno, solo para que la conozcas. Ok, el resonador número 3 es la cavidad de la boca. Esta cavidad también es súper importante. ¿Y cómo la puedes manipular? Pues tienes algo que se llama articuladores, que también vamos a estar hablando sobre ellos. Pero bueno, ¿cómo articulas? Pues con los labios, con la lengua, que es un gran músculo y muy fuerte. Dicen que es el músculo más fuerte que tenemos en el cuerpo. Y pues ahí vas viendo con el paladar blando, cómo vas a hacer tus puntos de articulación con la lengua, lengua con dientes, o paladar arriba, con lengua abajo, o lengua cerca de paladar, y así, vas haciendo como diferentes sonidos. De hecho, cuando uno hace esta sensación de paladar blando abajo, dicen que está mal hecha, algunos maestros, algunas escuelas, pero en realidad depende igual de los estilos. Ya sabes, si duele no sirve. Y así, tú ves modificando. La cavidad de la boca es muy importante. Y por último tenemos la cavidad nasal. La cavidad nasal, fíjate que muchos la toman como súper importante. Es importante, pero la verdad yo no la considero y muchos maestros estarán de acuerdo conmigo, algunos no. La cavidad nasal funciona más como una sensación interna. ¿Por qué? Porque tienes tu cavidad aquí, en las narinas, y vas a sacar el sonido por la nariz o por la boca, depende, pero esa es una sensación interna más que nada. Si tú quieres usar tu cavidad nasal como resonador, te va a funcionar maravilloso para sonidos nasalizados. ¿Cuáles son los sonidos nasalizados en el español? Pues la M, la N, la ñ, y así puedes cantarlos ahí. En otros idiomas, pues hay vocales que son nasalizadas como A, ¿sí? Hay muchos sonidos nasalizados, lo puedes usar, pero en realidad va a ser una sensación como más tuya para sonidos nasalizados. Para otros sonidos no te va a funcionar tanto, te va a funcionar más la cavidad de la boca y la faringe. Ve experimentando con las sonoridades que más te gusten y ve haciendo
ese tipo de percepción de sensaciones en tu cuerpo. Esto te va a servir muchísimo para encontrar el estilo que más te guste y para empezar a hacer un sonido más resonante, o si suenas muchísimo, para quitarle un poquito de estridencia a tu voz dependiendo de lo que tú quieras. Hablamos que la afinación no nada más tiene que ver con que tengas un oído estudiado, que conozcas la escala que estás haciendo o la tonalidad en la que estás cantando, o que sepas la tonalidad que te queda o no te queda. También tiene que ver con la resonancia, y la resonancia te va a ayudar a crear diferentes sonoridades que te van a beneficiar o no tanto si no las sabes usar. Saber cuáles son tus cavidades de resonancia te ayuda muchísimo a tener una mejor experiencia en el canto, para que tengas más herramientas y que tu canto sea como tú quieras en realidad, como a ti te plazca y como te favorezca mejor. No se trata de que te aprendas las estructuras físicas, el cuerpo en realidad se trata de que sientas cómo es, cómo lo percibes, cómo es que esas sensaciones te ayudan a cantar mejor. Eso es lo importante. Para finalizar, si te gustó el video, ya sabes, dale like, suscríbete, déjanos tus comentarios. Específicamente en este video sí me interesa que dejes chorrocientos mil de comentarios, porque quiero saber si hago más videos acerca de estos temas de resonancia. Yo sé que fueron como ¿qué? Para muchas personas, pero si quieres ahondar en los temas, podemos hacer muchos ejercicios, podemos hablar en específico de cada tipo de resonador. Hay muchas variantes que podemos hacer y trabajar en la voz, así que si te interesa, pues te invito a que dejes tus comentarios, escríbenos en Facebook, escríbenos en Instagram. Te puedes meter también en nuestra página de internet, tenemos clases de canto con Miguel Ángel y conmigo y vocal coaching. Sin más, sigue cantando, cantando, cantando. ¡Wow! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Yeah!